Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar de la radioterapia, pero cronológicamente. ¿Cómo surge esto? Vamos a hacerlo en una línea de tiempo para que sea ordenado y práctico de entender. Como podemos ver acá, la primera parte de la línea del tiempo, porque es bastante larga hasta la actualidad, está en 1875, 1891, 1895, 1896, 1897. Son las, fechas más importantes. Vamos a comenzar con 1875. William Crookes fue un químico y físico inglés, estudió las descargas eléctricas en un tubo de vacío y descubrió que los rayos catódicos viajaban en línea recta, proyectaban sombras, calentaban objetos, cintos en su camino y se derivaban con campos magnéticos. De todo esto concluyó que eran partículas de carga eléctrica negativa, que si bien saben, se llaman electrones, pero aún eso no lo sabía, porque eso lo va a descubrir Thomson más adelante. Ahora vamos a ir en 1891, que vamos a encontrarnos con Nikola Tesla. Fue un físico y creó la bobina de Tesla, un transformador eléctrico compuesto por varios circuitos resonantes acoplados. El propio inventor utilizó diferentes variables de esta bobina como base para multitud de experimentos posteriores, con los que estudió fenómenos como la fosforescencia o los rayos X. Por medio de la investigación, descubrió el peligro biológico que existe en la radiación por medio del tubo de Crookes. En 1895 comenzamos a hablar con Wilhelm Röntgen, que era un físico también, y descubrió los rayos X. Se encontraba experimentando el poder de penetración de los rayos catódicos, pero observó que en una placa de cartón cubierta de cristales de platino de cianuro de barión emitía una fluorescencia. Esta desaparecía cuando desconectaba la corriente. Pronto descubrió que esos rayos, a los que llamó X, porque no sabía cómo llamarlos, atravesaban distintos tipos de materiales como el papel, la madera y una delgada lámina de aluminio, entre otros tipos de materiales. Pero el plomo y las paredes de hormigón no. También se dio cuenta que al sostener un aro de plomo con sus dedos, no solo veía el aro, sino también los huesos de su mano. Se le ocurrió que podía imprimir la imagen de una placa fotográfica y así fue como hizo la primera. Como se ve en la imagen, es la mano de su mujer Berta. Y como podemos ver, no solo salen los huesos, sino que sale su anillo de compromiso. Röntgen es una medida de unidad también, que se va a simplificar con la letra R. Es la exposición a la radiación ionizante. En 1896 nos encontramos con Elvinbrück de Becquerel, que es un francés físico descubridor de la radioactividad. Descubrió una nueva propiedad de la materia, que posteriormente se denominó radioactividad. Este fenómeno se produjo durante la investigación sobre la fluorescencia que hablamos anteriormente. El científico descubrió que ciertas sales de uranio emiten radiaciones espontáneamente, y al observar que velaban placas fotográficas envueltas en papel negro, las sales de uranio envueltas en la placa fotográfica emitían radiaciones. El tipo de unidad de Becquerel se va a denominar como B larga Q, que es la unidad para medir cuánto es la radiactividad que emite una fuente de radiación por segundo. Y en 1897 nos vamos a encontrar con Joseph Thomson, que fue un físico británico. Descubrió una nueva partícula y demostró que era aproximadamente 1000 veces más ligera que el hidrógeno. Esta partícula será bautizada con el nombre de electrón, que luego vamos a ver que el electrón siempre tiene carga negativa. Continuamos con la otra parte de la línea del tiempo de la radioterapia. En 1898 nos vamos a encontrar con Marie y Pierre Curie, que eran esposos. Curie se transformó en el descubrimiento de Becquerel y lo denominaron radioactividad. También había descubierto que esa masa de radiación, al igual que los rayos X, cuando atravesaba el aire lo hacía con un conductor, y fue precisamente esa propiedad la que los Curie lo llamaron para detectar la posible actividad radioactiva de una sustancia. Como ven, la alfa no puede penetrar un papel, la beta no puede penetrar el aluminio, los rayos X el plomo y los gamas y los neutrones tipo de un hormigón, y luego está el sujeto, la parte anatómica que queremos llegar a ver. Pensar
Pensábamos que los átomos eran finitos y estables, pero algunos no lo son. Y en su inestabilidad, emiten rayos. Lo he llamado radioactividad. De 1901 a 1903 vamos a encontrar el inicio formal de estos tratamientos. Se comenzaron a desarrollar aplicaciones sistemáticas en el radio en tratamiento de tumores. Volvemos con los esposos Curie, donde encontraron una piedra que se llama minera pitchblenda, de la cual, cuando se dieron cuenta que al exponerlo con el radio, esta sustancia se iluminaba y era fluorescente en la oscuridad. En 1910 y 1930 vamos a separarlo también en 1922. Como ven, hay algo en el medio, pero vamos a continuar de forma lineal para no poder perdernos. Pierre Curie otra vez reaparecen y recubren el radio y el polonio, elementos clave para el desarrollo de la radioterapia. Otra vez el polonio sale de la piedra pitchblenda y el radio descubren que tiene más energía que el polonio. Pero entre medio de esos años, en 1922, se conoce la oncología, que a partir de ahí se establece como disciplina médica. Desde ese momento, la radioterapia, al igual que el resto de las técnicas utilizadas para tratar el cáncer, ha evolucionado constantemente. En 1930 a 1940 tenemos otra situación, pero en el medio aparece 1933. De 30 al 40 encontramos a Gray, Louis Harold Gray, que desarrolló conceptos fundamentales de dosimetría. Introdujo la unidad Gray, que se va a abreviar con GY, como medida de la dosis absorbida de radiación, adaptada oficialmente en los años 70, sustituyendo al rad. Como ven, es para medir dosis de radiación absorbida por el tejido atravesado por una radiación. Pero en 1932, en esa misma época, aparece Irene Curie y Frédéric Joliot. Irene Curie es la hija, obviamente, de Marie Curie, y descubrieron la radioactividad artificial. Fue un nuevo impulsor de las aplicaciones médicas, así como la comunidad científica descubrió la fabricación de isótopos radioactivos, que no se encuentran en la tabla periódica, pero es la mayor fuente de elementos naturales. En 1950 comienzan los avances tecnológicos. Aparece el acelerador lineal, mejorando la precisión y seguridad en los tumores, como vimos en el episodio 1 de ¿qué es la radioterapia? Continuando con la línea de tiempo, pasamos a 1956. Theodore Puck y Philip Marcus fueron pioneros de la genética de células somáticas y el descubrimiento de estas células individuales, es decir, la clonación. Este trabajo permitió estudiar en detalle la genética de las células humanas y en otros mamíferos. El trabajo clave para Puck finalmente hizo posible la genética moderna, como el genoma humano y otros proyectos de genoma de mamíferos. De 1970 a 1982 surge también 1979. Del 70 al 82, hasta la década del 80, la planificación de la radioterapia se realizaba con radiografías simples y verificaciones en 2D, como se llama, 2 dimensiones, ¿no? Y en la radioterapia no tenían una idea certera de la localización exacta del tumor, pero a partir del 82, con la radioterapia transformada en las 3 dimensiones RT 3D y a la ayuda al TAC de la tomografía axial computada y a los sistemas informáticos de cálculo dosimétrico, se obtienen volúmenes virtuales de 3 dimensiones. En medio de esa fecha nos vamos a encontrar con 1979, donde Gottfried Neuhausfield creó el primer tomógrafo o escáner cerebral de rayos en 1967, pero continuó mejorando su invento y construyó varios prototipos. Permitió estudiar cortes de cuerpo en lo que se combinaban miles de elementos de información para producir una imagen clara que revelaba nuevos datos radiológicos médicos. Y en 1979 se le otorgó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que compartió con Alan Cormack, que es su compañero, y en su discurso habló de una nueva técnica que estaba surgiendo, la resonancia magnética. En 1990.
Ahí va a ser cuando la resonancia magnética, la ecografía y el sistema de PET, que es tomografía por electrón de positrones, va a ser a partir del 90. Otras técnicas de imagen como resonancia magnética, ecografía y PET se han incorporado en la planificación de la radioterapia, con las que se obtiene una delimitación más exacta de volumen tumoral para respetar a los tejidos sanos. La radioterapia por intensidad modulada y una forma avanzada de R3D más precisa en la que se modula o controla la intensidad del haz de radiación, obteniendo alta dosis de radiación en el tumor y minimizando la dosis en los tejidos sanos. Para ello utiliza modernos aceleradores lineales multiláminas y con sofisticados colimadores, sistemas informáticos de planificación, dosimetría y verificación de dosis. Del 2000 al 2010 vamos a poder hablar de la radioprotección de alta precisión, como se utiliza el SBRT combinada para tratar tumores pequeños con enfoques precisos en los sitios de tratamiento. La inmovilización se aborda inicialmente estudiando una región anatómica, la enfermedad y el aparato de tratamiento seleccionado. Se señala la versatilidad de cada técnica para llevar a cabo inmovilización por varios propósitos. El grado deseado de inmovilidad depende de la proximidad del campo de tratamiento a una estructura sensible, lo que a la vez debería influenciar la decisión sobre el tipo de dispositivo usado. En el 2010 al 2020 también partimos de 2015. Del 10 al 20 empiezan los avances de inteligencia artificial y la radiogenómica, al aplicada la implementación a tratamientos de comunicación de imágenes y genéticas para predecir las respuestas. Acá comienza a actuar el software. Pero en el 2015, en el medio de ambas fechas, empiezan a ver simuladores de radioterapia. Consiste en definir y localizar el volumen de tejido a irradiar, respetando el máximo tejido sano circundante. El procedimiento de esta simulación es el posicionamiento del paciente, tamaño del campo del tratamiento, direcciones de las incidencias del haz, la reproductividad de las relaciones geométricas entre la unidad del tratamiento y el blanco esencial.